tiempo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, al final del servicio vamos a estar vendiendo unas ricas y deliciosas empanaditas que esperamos de su apoyo. Esto ha sido en pro a todo lo que tiene que ver con instrumentos, toda la parte de la alabanza, y ahí vamos surgiendo. Gracias por su apoyo, gracias por comprar esas ricas y deliciosas empanadas de pollo y de carne. Bueno, mis hermanos, y al final del servicio tenemos una pequeña reunión, esperamos no se vayan, necesitamos dar alguna información urgente. Amén. Bueno, mis niños, pueden pasar por favor al salón. ¿Cuántos tengo hoy? Gloria al Señor. Pido una maestra allí, por favor, que los acompañe. Mientras tanto, usted va listando su agenda, va listando su Biblia, va listando su marcador para que subraye esas palabras con las cuales va a ir a seguir estudiando en su casa. Yo siempre les motivo a que tengan una agenda y todo lo que el pastor aquí predica, enseña, usted lo anote, porque eso no se olvida. Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojitos ahí donde está, por favor. Dele gracias a Dios por esta mañana. Dile: Señor, gracias por este tiempo, mi Rey. Gracias una vez más porque nos permites venir a instruirnos de tu palabra. Sé que hay muchas cosas en nuestra vida que aún faltan por cambiar, que aún faltan, Señor, porque tú hagas la obra. Pero es a través de tu palabra que viene esa transformación a mi vida. Y hoy estoy aquí con el único propósito, Señor, de ser lavado o lavada por tu palabra, Señor. Que haya una transformación en mi vida y que yo pueda salir, Señor, a anunciar tus verdades con amplitud. Pueda salir a anunciar, Señor, que tú vives y que tú reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor bendito, por este maravilloso día y por todo lo que nos enseñas diariamente. Padre, toma el control aún de la enseñanza de nuestros niños, que también allí en el salón ellos puedan ser instruidos por tu palabra y que esta palabra también pueda dar fruto en abundancia, mi Rey. Muchas gracias en esta hora, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos toca tener paciencia. Todo esto estaba planeado desde anoche. Buenos días para todos, Dios les bendiga. A los que están en las redes sociales, muchas bendiciones. Gracias por estar allí, por esa fidelidad al Señor. Hoy vamos a hablar sobre mi llamado. ¿Cuántos creen que tienen un llamado de parte de Dios? Yo creo que todos, cuando empezamos nuestra vida cristiana, de pronto a veces nos llama la atención este lugar. A muchos en el área de la música, en el área de la predicación. Oiga, tan chévere que sería estar allá, ¿no? Sí, es muy chévere, pero hay muchos que no entienden la responsabilidad. Y la responsabilidad es más delicada que lo chévere que se pueda ver. Entonces, mire que cuando a nosotros nos contratan, o las personas que los contratan en una empresa, en un trabajo, a usted lo contratan con una función específica y usted tiene que cumplir el propósito para el cual lo contrataron. En un colegio usted sabe cuál es su labor, su función, su propósito allí. Es más, ¿cuántos tenemos hijos y les decimos: usted aquí lo único que tiene que hacer es estudiar? Y esa es la función de esa persona allí. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros iniciamos nuestro camino, nuestra vida cristiana, iniciamos la labor en el Señor. Y hay personas que dicen: es que no sé cuál es mi llamado. No sé cuál es el propósito con el cual Dios me llamó.
Claro, todos somos llamados a ser salvos, ¿cierto? Eso es algo, pero ¿y mientras tanto qué? Si a usted lo contratan en una empresa y le dicen le van a pagar mensualmente 1 millón, 2 millones, 3 millones, y mientras llega esa fecha, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer usted? Pues cumplir el propósito para lo cual a usted le van a dar esa plata. O sea, ahora no es que la salvación nos la estemos ganando por servir o por cumplir algo aquí en la tierra. No es que yo estoy ayudando para ser salvo. No. O sea, no hay nada que se pueda hacer físicamente para ser salvo. La salvación es por fe. Pero sí hay un cambio que todos debemos tener de ahí en adelante. Entonces, todos fuimos llamados. Dígale al que tiene a su lado: fuiste llamado. Y hay un propósito, al que está adelante, al que está diagonal. Todos fuimos llamados, todos somos útiles, vasos de honra en las manos de Dios. La pregunta es, o sea, ¿tú tienes claro eso? No, es que yo escucho mucha gente que dice, es que Dios me llamó, y por ahí hay un evangelio de la prosperidad, ¿no? El Señor me llamó a ser un empresario. Es más, conocemos una pareja que nos dice que ellos vienen de una iglesia donde el propósito de esos pastores era formar empresarios. Entonces ahí es donde uno queda, ay, Señor. Ahora, que nosotros los pastores, los líderes, tengamos que dar una palabra de parte de Dios para que usted mejore su estilo de vida, su negocio, su hogar. Claro, motivarlo a que usted salga adelante. Claro que usted tiene que hacerlo. Usted tiene que esforzarse por sacar su familia, su hogar, por usted salir adelante, por usted ser el mejor en su trabajo, en sus estudios. Usted tiene que, 1, inspirarse usted, y 2, inspirar a otros. Tiene que hacerlo. Pero escúcheme bien, Dios no fue a la cruz para que seamos empresarios. Dios no fue a la cruz para que seamos millonarios. Dios no fue a la cruz para nada que tenga que ver acá con el mundo. La Biblia define esas cosas como añadiduras. Añadiduras. Ahora, ¿quién las añade? Cristo es el que las añade, pero nos estamos esforzando. La iglesia del Señor se está esforzando más por las añadiduras que por darle el primer lugar a Cristo. Por las añadiduras que por cumplir el propósito. Por ahí hay cristianos, hermano. Esto que le voy a decir es fuerte. Por ahí hay cristianos que pareciera que no les importa que el mundo se estuviera perdiendo. Son cristianos solitarios. Por boca suya no hay alguien que podamos decir, mire mi discípulo, él es salvo porque Dios me utilizó. Yo soy la herramienta de Dios para esta persona. Estoy cumpliendo el propósito de Dios. Lento, pero como dice el dicho, pero seguro. Porque todos somos llamados, hermanos, de diferente manera, diferente oficio, diferente, pero todos, hermanos, en nuestra boca debe estar la palabra de Dios y cumplir un propósito. Todos debemos cumplir ese propósito. Vamos a ir al libro de los Jueces. Mi llamado y el cumplimiento. Mi llamado y el cumplimiento es el título del mensaje. Usted debe entender que tiene un llamado. Usted debe entender que Dios lo llamó no a decorar una silla. Dios no lo llamó a usted para que se vista bonito y ya,
o para que utilice una corbata. Dios no lo llamó a usted para que amontone riquezas. No, eso es, mire hermanos, eso es parte de la vida cotidiana. ¿Cuántos se esfuerzan en su trabajo? ¿Debemos o no debemos hacerlo? Claro, hermano, en sus estudios. Y luche y esfuércese por ser el mejor en lo que usted hace. Por vestirse decorosamente, hermanos. Pero escúcheme bien, usted con vestirse de X manera, usted no está cumpliendo ningún propósito, hermanos. Usted puede estar lo mejor vestido, pero su corazón espichado, arruinado, triste, derrotado. Y en vez de esforzarse por tener una vida de apariencia, debemos sincerarnos. ¿Cuántos son sinceros con Dios? Señor, en estos días me decía que nos falta mucho para ser sinceros con Dios. Ya está allí, llamamiento de Gedeón, Jueces capítulo 6. Y mire lo que dice en el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Mira, hermano, este es el causal de su llamado, de mi llamado, que el mundo entero hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hermanos, Dios no nos llamó porque en el mundo hay mucha plata, ni a conseguir tarjetas de crédito, no. Dios a ti y a mí nos hace un llamado porque el mundo entero hace. Hermano, y si no hacemos algo, seguirán haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Miren, lo peligroso es esto. Ante los ojos de Dios, muchos creen que Dios no se está dando cuenta. Muchos creen que Dios no los ha visto. Muchos creen mire, y hablaba yo con alguien en esta semana, que una cosa es el que actúa en lo oculto, con su pecado lo tiene y piensa que nadie se da cuenta porque no le ha venido una enfermedad, porque no le ha venido una tragedia o algo así malo. Pero escúcheme bien, es más osado y se cree valiente el que comete pecado y no le importa publicarlo. El que no le importa que se den cuenta, el que no le importa que yo soy esto, hago esto, publico esto, maldigo de esta manera, etcétera, etcétera. Pero hermano, el mundo entero, aquí el Señor le está hablando a Israel lógicamente. Y por causa de ese pecado son 2 motivos: el hacer lo malo ante los ojos de Dios y la consecuencia. Y la consecuencia, mire, si el mundo entero no tiene el discernimiento para entender que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios, no tienen el discernimiento para ver cuál es la consecuencia de su pecado. O sea, si yo no reconozco que mi pecado es ¿por qué voy a asimilar la consecuencia? Si no entiendo lo uno, no entiendo lo otro. Y pocos son, hermanos. Entonces, muchas veces, cuando muchas personas que dicen ser cristianas o espirituales cometen su pecado, viene la consecuencia, entonces dicen que es una prueba de Dios, que Dios los está y culpan a Dios. No son capaces de decir: sí, Señor, este SIDA, esta enfermedad que tengo es por causa de mi adulterio y mi fornicación. Sino: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Se va a morir. Hermanos, y perdónenme la palabra, pero es ridículo poder pensar de una manera tan errada. ¿Por qué? Por no asimilar la consecuencia de mi pecado. El gran problema es
pecar, 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 pecar y que no suceda nada. Y cuando sucede lo malo, como vienen de un proceso de sentirse tan espirituales, porque no pasó nada. Entonces cuando llega ese momento de la ira de Dios o el juicio de Dios, o que Dios quiere, no quiso a las buenas, páseme la llave de tubo para apretarlo. Entonces, el diablo. ¿Cuál diablo, hermanos? Es tu culpa. Son las consecuencias de tus actos. Y eso tú y yo debemos asimilarlo. Ahora, ¿por cuánto dice que Jehová los entregó en mano de Madián? ¿Por cuánto? 7 años. Esto, Madián, ¿quién es? Hay dos versiones bíblicamente. ¿Ustedes se acuerdan que Dios le dio la promesa a Abraham de un hijo? Y como Abraham era de una edad avanzada, Sara, su mujer, era una edad avanzada, y como que no pasaba nada. Entonces la mujer de Abraham le dice, bueno, hágale que ahí está la sierva. Y él dice, bueno, vamos a ver si es con ella. Y recuerdan que tuvo ¿a quién? A Ismael. Ismael es de donde salen los ismaelitas, que son enemigos de Israel. Pero se habla que no se sabe, pero de esa descendencia de los ismaelitas salen los de Madián, también enemigos de Israel. Y uno dice, Dios mío, este pueblo tiene más enemigos que las veces que come diariamente. De ahí sale. ¿Qué sucedía? Va a leer un poco sobre estos enemigos. Versículo 2. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Miren la causa, los 7 años. Cada vez que sus enemigos subían, los atacaban. El versículo 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Miren la consecuencia, versículo 6. De este modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo correcto. Pero, hermanos, ¿por qué? O sea, yo tengo esa incógnita en mi cabeza. Yo digo, ¿cuántos tienen por qué? Yo le tengo al Señor una lista de porqués. ¿Para cuántos lo más maravilloso que le ha podido pasar es conocer a Dios? O sea, para mí es lo más... Yo me gusta comer churrasco, pero yo no cambio a Dios por un churrasco, ni por nada, ni por nadie, hermanos. Ahora, mire que esta pregunta, a todo el que usted se la pregunte, siendo cristiano, le va a decir lo mismo. La pregunta es, una de mis preguntas, ¿por qué se apartan? O sea, ¿por qué se van? Y otra que va muy aferrada, si es lo más maravilloso, ¿por qué se porta como se porta? Esta mañana nos compartían de la naturaleza divina. Ay, Dios. De poder ser parte de esa naturaleza. Pero ¿por qué si es lo más maravilloso? Ahora, ¿por qué? Ese es mi otro por qué. La necedad, ¿no? Y nos hablaron de la naturaleza divina, pero de la naturaleza humana. Y recordemos que en el huerto del Edén, ¿qué heredamos? La naturaleza pecaminosa, por un gran amigo nuestro llamado Adán, y una amiga. Diga, a mí no me gusta hacer chistes desde acá. No lo voy a decir. Dejémoslo así.
Ahí puedo ganar enemigas. Después se los digo en secreto. ¿Cuál es el otro por qué? ¿Por qué, viendo yo la consecuencia de mi pecado, en este caso Israel, que dice el versículo 1, hicieron lo malo? El pueblo de Israel sabía que cada vez que ellos empezaban a ser destruidos era porque habían hecho algo malo, habían pecado, se habían desviado, habían levantado falsos dioses, algo malo habían hecho. Ellos eran conscientes. Siempre que el enemigo venía y empezaba a asesinarlos, era porque algo malo. Y no entendían, hermanos. Hay gente enferma, hay gente arruinada, y no entienden que es porque van en contra de la voluntad de Dios. Pero ahora hay otros llenos de salud y de riquezas que no siguen a Dios, y por su salud y sus riquezas piensan que están bien con Dios. Entonces nosotros debemos analizar nuestra vida espiritual. ¿Qué hacían los madianitas? Subían y destruían los cultivos, el ganado, todo lo que Israel tenía, hermanos. Eso era como si le entrara un arsenal de cucarachas a su alacena y se le llevara todo. Todo. Y dice que ¿cómo quedaban? Pobres en gran manera. Pobres quedaban. En el versículo 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando ya estaban pobres en gran manera. ¿Usted entiende? La gente clama cuando ya está enfermo, la gente clama cuando ya no sé cómo está su vida. Escúcheme bien. Hay oportunidades que Dios le puede dar a usted salvación, pero no solucionarle el problema. El problema que lo trajo a usted, porque ya lo atormentaba y no le permitía. Entonces, por causa de ese problema, muchos vienen. Pero a veces no vienen por la salvación, sino por la solución del problema. Y escúcheme bien, Dios puede obrar, pero a nosotros nos toca asumir las consecuencias del pecado. Dios nos puede perdonar, claro, pero tenemos que asumir las consecuencias. Muchas veces tenemos que enfrentarlas y asumir lo que hicimos. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel, ¿a quién? A un varón profeta, el cual les dijo. O sea, por si tienen dudas, ¿a quién les envió? ¿A un motivador? ¿A un director de conciertos? ¿A un profeta? ¿A un predicador? Ahora, alguien que les dijera la verdad. Porque para cambiar necesitamos la verdad. Para ser parte de la naturaleza divina necesitamos de la verdad. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué? No habéis obedecido a mi voz. O sea, ¿qué es lo que les recuerda el profeta primero que todo? Todo lo bueno que había hecho. Los saqué de Egipto, los libré de la mano de los amorreos, los libré de los egipcios, de todos los que los afligieron. Dios los libró. O sea, no se olvide, hermano, de lo que Dios ha hecho por usted. No se olvide, hermanos.
Dios ha sanado, Dios lo ha levantado, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado. Dios ha estado con usted en momentos buenos y en momentos malos. Dios ha estado con usted, hermano, en medio de su desobediencia. Ahí ha estado Dios. No te olvides de eso, que fue Él el que te llamó. No te olvides que fue Él quien entregó su Hijo a morir por ti y por mí. Pero también les dice algo, y os dije en el versículo 10: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Cuando les dice no temáis, hermanos, el pueblo de Israel, todo lo malo que hacía, lo hacía en pro a dioses paganos. O sea, toda su desobediencia. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte? Y cuando bajó, ¿qué los encontró haciendo? Enfiestados. Ahora, ¿en pro a qué? Recuerda que habían hecho un becerro de oro. Todo lo que ellos hacían era por causa de dioses paganos. A ellos les presentaban un dios, el dios hormiga, y lo adoraban. Cuando Dios les mandó las plagas, era porque ellos tenían el dios mosca, todo eso, hermano, para que ellos se dieran cuenta que eso no eran dioses, que hay un solo Dios fiel y verdadero sobre el cielo y sobre la tierra. Entonces, ¿en qué consistía la desobediencia de ellos? Hacer lo malo, alejándose de Dios, pero en adoración a otros dioses paganos, lo que sea. Emborracharse, adulterar. O sea, traigan a memoria la fiesta que ellos hicieron en el monte. Era un estruendo, un alarido, dice que se escuchaba. Amén. Adair. Era algo muy tenaz. Pero no habéis obedecido a mi voz. El primer y más difícil o grave situación, hermanos, que podemos tener es no obedecer a la voz de Dios. Ahora, el no obedecer a la voz de Dios implica lo siguiente: cuando no se obedece a la voz de Dios, significa que Dios ya me habló. Valga la redundancia, pero nos toca así, ¿cierto? Desobedecer a la voz de Dios, ¿qué significa? Que Dios ya nos habló. Ahora, si Dios ya me habló, ¿por qué no obedecí? Y aquí es donde nosotros debemos ponernos en la balanza, hermanos. ¿Por qué no obedecemos si ya oímos la voz de Dios? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué es más fuerte a veces el pecado y la desobediencia? El orgullo, la altivez, la vanagloria, la prepotencia, hermanos. ¿Por qué al ser humano le queda más fácil ser orgulloso y altivo que humillarnos? Que perder una batalla, que perder una discusión, que quedarnos callados y reconocer: no tengo la razón, no la tengo. Está bien, vamos a hacerlo como tú dices. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano? Y este era el pueblo de Israel. Entonces, mire, en este contexto está el mundo. En este contexto estamos nosotros. Y aquí es donde vamos a entender a qué nos llamó el Señor. ¿A qué nos llamó? Ahora, la pregunta es: ¿el dinero soluciona un problema de estos o lo empeora? ¿Por qué? Porque recuerden que Israel, ¿cómo había quedado? Pobre en gran manera. Ahora, si la solución es el dinero, ¿será que ellos se van a arrepentir? Si el Señor les dice: tomen, evangelio de la prosperidad, tomen, ¿será que se van a arrepentir? No, hermano, porque el dinero lo que hace es dañar las personas.
El dinero lo que hace es corromper. El dinero vuelve abra a la gente. El dinero desvía. La Biblia define que la humanidad entera coloca el dinero al mismo nivel de Dios. Dice la Biblia, no se puede servir a dos señores, porque amarás más a uno y aborrecerás al otro. Y el dinero la humanidad entera lo ha convertido en un Dios, que la persona que tiene dinero, ¿qué le queda fácil? Conseguir. Y sienten que están en bendición por tener dinero. Pero entonces, por causa de dinero, ¿a dónde dejan a Dios? Por ahí guardado, por si el dinero se les acaba. Escúcheme bien. Mucho cuidado. Versículo 11. Aquí aparece lo maravilloso. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieresita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mírelo, un hombre inteligente. ¿Qué hacía? Escondía el trigo. Dijo, no, no me van a dejar sin la comida estos tremendos. Pero mire que empieza a hablar. Aquí ya nombramos a Gedeón, ¿no? ¿Y quién vino? ¿Quién fue el que apareció? El ángel de Jehová. Yo les he explicado quién es el ángel de Jehová. Aquí, cuando aparece el ángel de Jehová, esto se denomina como una teofanía. Una teofanía es que aquí aparece Jesús. Una cosa bíblicamente, mire, por eso nosotros debemos leer detenidamente. Cuando la Biblia dice, y vino el ángel, él está hablando de alguien específico, no dice un ángel. Cuando habla de un, ¿cuál sería? Yo digo, vino un hermano. Si a ustedes les dicen, vino el pastor, deducen que ¿cuál es? ¿El de cuál congregación? Pues el pastor de la congregación. Pero si un pastor, oiga, ¿cuál? Porque está hablando de uno que puede que no. Entonces aquí nos dice, vino el ángel de Jehová, una teofanía. Cristo haciéndole un llamado ¿a quién? A Gedeón. Entonces dice, y el ángel de Jehová, versículo 12, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado. Ay, ministro ungido, te voy a enviar a las naciones. Mire, a veces uno dice, Señor, hubiera sido más explícito, ¿cierto? Mire, hermanos, cuando nosotros entendemos para qué nos llamó el Señor, ahí es donde yo doblo mis rodillas y le digo, Señor, ahora, ¿de dónde saca Dios? Vamos a analizar. ¿De dónde saca Jehová que una persona que sacude trigo es un hombre esforzado y valiente? Señor, si yo sacaba mercados en Abasto, en Bogotá, ¿de dónde saca el Señor que tú y yo somos esforzados y valientes? Mire que en ningún libro de la Biblia el Señor llama a alguien por su conocimiento, por su autoridad, por su poder o porque sea la gran cosa. No. De lo más vil y menospreciado, de allá vengo yo. De allá me sacó Dios. Entonces, el que se cree la gran cosa no acepta que Dios lo sacó de lo más vil y menospreciado, hermanos. Mira, esto a mí me parece lo más glorioso. O sea, Señor, ¿qué me viste? ¿Quién soy yo? Pero escúchenme bien. Hay otros
que el Señor los llama y ¿sabe qué? Casi que no se da cuenta, ¿no? Sienten que pueden ser los dueños del mundo. Así a veces el pastor le dice: hermano, usted tiene un llamado de parte de Dios. Pastor, pero casi no se da cuenta, ¿no? Si yo soy lo que usted necesita ya. Yo no, la embarré. Usted no es lo que necesita el ministerio. Usted no es lo que necesita Dios. ¿Qué necesita? Gente esforzada y valiente, no orgullosa, ni prepotente, ni altiva. ¿En qué se basa el esfuerzo y la valentía, hermanos? En hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué podía saber alguien que estaba sacudiendo el trigo? ¿Administrador de qué? Esa carrera, ¿cómo se llama? ¿O cuánto se estudia para sacudir trigo? Hermano, era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre del común. ¿Por qué le decía esforzado? Porque aunque venían los madianitas a destruir, a llevarse todo por delante y a dejarlos en la extrema pobreza, él estaba preocupado por amontonar un poco de trigo. Su familia, no sé, su papá, estaba, hermano, haciendo lo humanamente posible. Pero mire, hermanos, a veces como cristianos vemos la destrucción, vemos lo malo a nuestro alrededor, y entiendo que el del llamado soy yo. Ya le he explicado a José David. Entonces viene el hermano a decir: uy, pastor, pero yo pienso que usted debería tener una persona en la puerta. Siento en mi corazón, Señor me habla que usted debería de poner. Le dice uno: hermano, vaya. ¿Quién es el del sentir? ¿A quién le habló el Señor? No, pastor, es que yo estoy esperando el púlpito. Bueno, vaya, siéntese. Y no, porque lo suyo no es sacudir el trigo. Lo de él es recolectar las regalías del trigo. Entonces muchos tienen en su corazón el sentir, pero escúcheme bien, que les parece correcto venir a decirle al pastor: pastor, usted tiene que hacer. No, es que si el sentir Dios lo puso en su corazón, ¿a quién está llamando? Muchos se creen razoneros de Dios para traerle al pastor. Y sí, hermano, yo no digo que Dios no le hable a usted. Es más, estoy seguro que Dios le habla a usted. Pero tiene que discernir para ordenar las cosas, para ponerlas en su lugar. Entonces, aquí viene lo grave de la situación. Del versículo 12. ¿Qué le dijo? Jehová está... Ay, Señor. Padre, y si arrancamos esa hoja, ¿para qué creen ustedes que el Rey de Reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, que venció la muerte, que vence ejércitos, que viene por su... ¿Para qué creen ustedes que el Señor da una palabra de estoy contigo? ¿Para que usted tenga un buen trabajo? Para eso el rey, el dueño del mundo, por un trabajo, estoy contigo para ayudarte a zarandear el trigo que te veo cansado, Gedeón. ¿Sí? ¿Usted cree que el propósito de Dios, creador absoluto de todo, ese estoy contigo es para que te compres un iPhone? No creo yo, hermanos. O sea, que Dios se rebaje a tanto, porque yo pienso que eso es rebajarse. No, yo les he dicho bíblicamente, teológicamente, Dios nunca se va a rebajar a nuestros pensamientos ni a nuestros anhelos. Recuerda que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tus caminos no son los caminos de Dios. No esperes que Dios se rebaje a un celular, a un carro, a un trabajo. Escúchame bien, esfuérzate y sé valiente. ¿Lo puedes conseguir por ti mismo?
sin olvidarte de Dios, teniendo la prioridad como Dios en tu trabajo, en tus estudios, todo lo que quieras. Claro que se puede hacer, pero no conviertas tu trabajo en tu religión, no conviertas tus estudios en tu creencia de fe, no conviertas, no sé, lo que tengas en darle más importancia a eso que a Dios. Entonces cuando le dice Jehová está contigo, ahí es donde uno dice, ¿cómo así, Señor? Esa frase debe inquietarte. Escúcheme bien, casa de oración. Dios está con nosotros, pero no para que te relajes. Señor, quiero esto. Señor, quisiera ir a Miami. Señor, tú sabes que no, hermanos. Y cuando le dice, ¿recuerdan cuando le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué era? ¿Para que se sentara a echarse brisita? No, hermano, porque había una función, un propósito, y un propósito importante. Eso es lo que no quiere entender la iglesia del Señor, que nos llamó con un propósito. Y tú y yo debemos encargarnos de cumplir ese propósito. El propósito no es tener plata, no es nada de lo anteriormente nombrado. Hay un propósito, hermanos. Para ese propósito es que le dice, Jehová está contigo, José David. Jehová está contigo, Janeidi. Jehová está contigo, Miguel Ángel. Jehová está contigo, Lisette, Alicia, Mari, Luis, Albeiro, Will. Jehová está con... ¿Para qué? Hermano, y aquí es donde nosotros debemos meditar. No puede ser que el Ser Supremo, Rey de Reyes y Señor de Señores, esté con nosotros y nosotros pretendamos que Él está con nosotros simplemente para que luzcamos una camisa bonita. ¿Sí creen que ese es el propósito, hermanos? O sea, Señor, perdóname, pero si yo fuera Dios y yo entregara a mi hijo, o sea, piense usted, ¿usted entregaría a su hijo para que otro fuera rico? Es más, ¿usted como hijo se aguantaría que su papá lo entregara a usted para que otro? Siempre uno dice, bueno, hay que esperar que cambie. O sea, yo, hermano, mis hijos no los doy. Pero escúcheme bien, para librar a su pueblo de sus pecados, para eso envió a Jesús. Entonces, hermano, y los demás, deja que Dios añada. Deja, como dice Deuteronomio 28, que las bendiciones te alcancen. Pero el mundo está consumido en correr detrás de las bendiciones y dejar a Dios atrás. Y allá está lo material, el dinero, y allá y corren. Y Dios allá, hey, búscame a mí que yo te doy todo eso. Escúchenme bien, y alcanzan lo material y siguen corriendo para que Jesús no los alcance. Miremos, está claro ese de Jehová está contigo. Dijo Yane, ¿cómo es? Ayayay, ¿cómo? Ayayay. Versículo 13, y Gedeón le respondió, Señor mío. Anda, pastor. Hermanos, el hombre entendió quién lo estaba llamando y para qué lo estaba llamando. ¿Por qué? Miren, por causa de la situación dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas.
Este tenía 50% de razón. Sí los había sacado y todo eso, pero miren, aquí hay algo. Si Jehová está con ¿quiénes? Con nosotros. El Señor de pronto le corrige: no, Gedeón, te acabo de decir que estoy contigo. Ah, caramba. O sea, ¿solo conmigo? Sí, porque todo este resto se han corrompido, han hecho. Pues usted no es que sea muy bueno, Gedeón, pero a usted le puedo sacar lo bueno. Porque literalmente es así, ¿no? El hecho que estuviera ya sacudiendo trigo no lo hacía santo. Sacudir trigo no nos hace santo, ni el trabajo, ni nada de eso. Pero Él involucra a todos. Señor, si estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? O sea, ¿cuántos le han reclamado a Dios en algún momento? Sí, de pronto aquí Gedeón no se analiza, no analiza el pecado del pueblo ni nada de esto. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ¿quién fue que se le apareció? El ángel de Jehová. Y miren cómo cambia aquí en este versículo. ¿Quién le habló? Jehová, el mismo Dios. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora, aquí hay como que tenemos que colocar este versículo en orden, porque le dice, ve con esta tu fuerza. Como que, ¿cuál fuerza? Y de pronto, si él está ya sacudiendo el trigo así, ¿no? Porque, mira, hermanos, el orgulloso y el altivo piensan que el evangelio se trata de ellos. Y el evangelio se trata de Dios. El evangelio se trata de Jesús. ¿La fuerza de quién? Ve con esta. ¿En quién está su fuerza, hermano? En Dios. Nuestra fuerza es Jehová el que levanta nuestra cabeza, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, el que renueva nuestras fuerzas cada mañana. Hermanos, si fuera por nuestras fuerzas, estaríamos arruinados, derrotados. ¿Cuántos se dieron cuenta que en sus fuerzas no podía? Venid a mí todos los que están como trabajados y cargados. Señor, no puedo más. Yo un día le dije, Señor, no puedo más. Cansado de luchar en mis fuerzas, de pelear a mi manera, con mis argumentos, con mi manera errada de pensar, de cómo me parecía que era correcto hacer las cosas. Mis fuerzas, con mi mente y mis pensamientos, mis fortalezas. Entonces el Señor le especifica, ve con esta tu fuerza, o sea, de hoy en adelante tu fuerza voy a ser yo. Yo te guiaré, yo te fortaleceré, aumentaré las fuerzas como las del búfalo. Y ¿se acuerdan que yo les expliqué? Vi un video donde el búfalo, no sé cómo, pero el Señor cuando da su descripción y mete un animal a la palabra de Dios, nos da una gran enseñanza. Al perezoso, ¿cómo le dice? Mira a la hormiga, oh perezoso. Y por ahí algunos les dice que no sean como el mulo. Ay, Señor amado, Padre. No sé, y hace unas comparaciones, ¿no? Y con el que se va de la iglesia lo compara con el perro que vuelve al vómito. Pero el búfalo, cuando el búfalo va a darse topes, dice que en el momento que él se prepara y se corre hacia atrás, empieza por su cuerpo a fluir un aceite de su cabeza. Empieza como a fluir por todo su cuerpo, y eso le da una fuerza extra, no sé cómo será, para cuando dé el tope ni salga el destruido, ni con dolor de muela, ni nada, y al otro lo coja y lo
Entonces por eso dice que Él aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿En qué momento aumenta las fuerzas en el animal? Cuando va a accionarse, hermanos. Entonces, no piense que quietico el Espíritu Santo va a fluir a hacer qué. No, acciónese. Entonces dice, y mirando a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. O sea, hágase esa pregunta. La fuerza de la que le estoy hablando soy yo, y quien lo está enviando soy yo, Jehová de los ejércitos. Entonces le respondió, Señor mío. O sea, miren que ustedes recuerdan cuando Moisés empezó a excusarse, pero soy tardo para hablar, Señor, pero no sé. ¿Y qué hacía Dios? Le solucionaba. Aquí empezó Gedeón, pero escúcheme bien, no era que le quisiera sacar el cuerpo, no, era que había una humildad en Gedeón, entendiendo y reconociendo quién era que lo estaba enviando, cuál era ese Dios único, poderoso y verdadero que lo estaba enviando. Él lo entendía y él se sentía menos que ese trigo que él estaba sacudiendo. O sea, como que, Señor, tú me llamaste, ¿y quién soy yo? ¿Cómo, Señor? 15. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, cuando dice uno, ¿con qué salvaré? Es porque ¿cómo se sentía Gedeón? No tengo ni conocimiento, no tengo armas, Señor, o sea, tú me estás mandando a mí, Señor, ¿y con qué lo voy a hacer? ¿Y qué le dijo el Señor versículos antes? Con el poder de mi fuerza. No necesitas nada más. No te vayas a inventar estrategias. No te vayas a poner a mirar a ver si les da refrigerio los domingos. No. Yo te sustentaré. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, ¿cómo era? Pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Recuerden que en estas labores y funciones, ¿quién iba adelante? ¿Qué pasó cuando llamaron a David, cuando fue el profeta? ¿Quiénes salieron primero? Los hijos mayores. Pues esos son los más maduros, los que van adelante, con más conocimiento. ¿No le daría a usted mal genio que la hermana menor o su hermano menor fuera el que de un momento a otro Dios lo levante? Aunque por ahí yo conozco casos, los tengo así fresquitos de ayer, donde es el menor el cual el Señor los está levantando, los está enviando, los está llamando. Los menores. Eso no era comprensible para los adultos, para los mayores. Pero entonces mire la humildad de Gedeón. Él no le dijo, Señor, te estabas demorando en llamarme. Yo sabía que usted no iba a poder. Señor, usted sin mí no es nada. Porque a veces esa actitud arrogante, eso es lo que le está diciendo, creernos más que Dios. Hasta que por fin entendió. No, Señor, pero ¿qué viste en mí? ¿Usted no se le hace raro qué vio Dios en usted? Todos imperfectos, todos feos, caprichosos, tercos, rebeldes, desobedientes, criticones, y nos escogió como morada de su Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Sí, mire, hermanos, nosotros debemos entenderlo, hermano. Una actitud humilde, de amor, de pasión a Dios, y no andar enorgullecidos por lo que Dios te ha dado, por lo que tienes, por lo que haces.
Hay un versículo que a mí me taladra y yo siempre lo digo. La Biblia dice que lo que tú tienes, lo que tú haces, lo que eres, no es por el mucho querer, ni por el mucho correr, sino es por su bendita misericordia. Hermano, tú y yo estamos aquí por su misericordia. Muchos amanecieron sin vida. Muchos amanecieron postrados en una cama de un hospital. Muchos, hermano, pero tú y yo estamos aquí en la casa del Señor. Y escúchame bien, no es por el mucho correr, porque su misericordia nos permite abrir nuestros ojos, respirar. Por su misericordia Dios te ha llamado. Tú eres un Gedeón. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Él se miraba. Si yo aquí lo único que sé hacer es sacudir el trigo, Señor, que tú me estás mandando a librar una nación de estos benditos que son tan malos. ¿Tú entiendes ahora por qué te dice yo estoy contigo? Es que hay gente que cuando no tiene para pagar el recibo del gas dice es que el Señor está conmigo. Ay, si el Señor envió a Jesús para que pagáramos los servicios. ¿Sí? ¿Ese es el propósito? No, hermanos, va más allá, va más profundo, va más serio. Entonces le describe su situación. Describe su situación porque a Gedeón le pasaba lo mismo que nos pasa a muchos, nos pasó a muchos o les pasa a muchos hoy en día, que piensan que es que Dios llama. O sea, como que, Señor, mi hoja de vida es esta. Soy magister, soy profesional en esto, tengo 3 chivos, 2 vacas, 2 pavos, 3 garrapatas, 2 pulgas, 2 casas, una casa en la orilla de la playa y soy maestro en la universidad. Muchos piensan que, pero ¿por qué no me llamas si yo soy tan? No, hermano, con que usted sepa sacudir trigo es suficiente para Dios. Con lo poco que tú tengas, Dios va a hacer grandes cosas, porque es Dios quien las hace, no tú. Y eso es lo que pasa, que a veces pensamos, hermanos, que debemos impresionarlo. No se trata de esto. Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente que le vuelve a recordar, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora miremos esta expresión. Los madianitas eran un ejército, una nación. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Que los va a derrotar como si ellos fueran uno. ¿Qué es más fácil, pelear contra 10 o contra 1? Entonces, si Gedeón iba al frente y el Señor le dice, yo estaré contigo, ¿cuántos son? 2. Y no seamos aprovechados. No hablemos de la Trinidad, ¿cierto? Porque 3 y Gedeón, 4. ¿Contra cuántos? No, vamos a enfrentarlos. Aquí las matemáticas sirven en la Biblia. Yo estaré contigo y los vas a derrotar como a un solo hombre. Esto va a ser rápido, le dice. Pero ¿cómo tenía que ser Gedeón? Esforzado. O sea, ¿qué es lo que hace que nuestra vida cristiana sea fácil? Que Dios esté con nosotros. Ahora, ¿cómo tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros? Por tú y mi comportamiento. No pienses, mire, ahorita Jane nos dio una gran enseñanza. Sí, ahorita no voy a poder ni dormir. Jane nos hablaba de hacer partícipes de la naturaleza divina de Dios. Y que para ser parte de la naturaleza divina de Dios, debemos nosotros analizar algo. Y es, si cuando... No sé cuántos de tu manada, de tu parche, de tus amigos
son cristianos. En mi caso, si yo me fuera para Bogotá y a reunirme con mis amigos, no, son más los que no son cristianos. Entonces, si yo voy y me encuentro con ellos y hago lo mismo que ellos, hablo igual que ellos, me siento a tomar con ellos o les escribo por las redes sociales y mis palabras son las mismas, pregunta, ¿estoy participando de la naturaleza divina? De pronto yo les diga, hola, so tal por cual, ¿cierto? Porque entre amigos, ¿a cuántos les pasó? Y las mujeres entre amiguis se tratan así en el mundo. Entonces, si yo siendo cristiano voy y me encuentro con un amigo y digo, hola, ay, usted no era cristiano, porque ellos saben. Sí, o sea, no estoy participando de la naturaleza. ¿Por qué? Porque sigo haciendo lo mismo que hacía. O sea, si yo me encuentro con ellos, tiene que haber una diferencia. Ellos tienen que decir, oiga, ¿y se va a tomar una Coca-Cola? O colombiana, o ¿me quiere consentir un perro caliente, una pizza? ¿No? O si ellos son conscientes de que tú y yo cambiamos, van a decir, y sarcásticamente, ¿no? Porque a ellos les gusta burlarse. No, si ese no toma, ese se volvió aleluya. Entonces, ¿qué va a tomar? Me dicen, Coca-Cola, una botellita de agua. Pero si tú sigues al mismo nivel de ellos, usando el mismo vocabulario, participando en las mismas cosas, esa es una bonita comparación. Que si yo me relaciono con ellos y los demás no encuentran una diferencia, y yo digo, pero es que yo soy cristiano. No, pero si habla igual, hace lo mismo, se sigue comportando igual, no sirve, hermanos. Recuerde que en el Nuevo Testamento el Señor dice, las cabras a mi izquierda y las ovejas a mi derecha. ¿Por qué? Porque Él conoce los que son suyos. No podemos seguir siendo iguales. Es más, ojalá y nos rechacen. Porque es que si nos rechazan quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Porque si uno intenta congraciarse con el mundo, venga, ese es cristiano, pero ese se toma una. Ay, hermano, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. ¿Cómo? Como a un solo hombre. Esto es como si tuviéramos los 10 huevos buenos y le echáramos el malo y el malo se arreglara, hermanos. O sea, yo podría decir que casi que debería ser así. Nosotros deberíamos de impregnar el mundo, nuestra familia, nuestros hijos, amigos, vecinos, de lo que hay en nosotros, de eso bueno, que al vernos, al escucharnos nos digan, oiga, vale la pena el Dios al que sigue Pepito. Pero hay gente que nos ve como cristianos y dice, no, si eso es ser cristiano, deje así. Tengamos en cuenta esa promesa, hermanos. Por eso dice la Biblia, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El que está en el mundo es como uno solo, pero nosotros somos parte, escúchenme bien, hermanos, de un ejército, del ejército de Dios. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Cuántos le han pedido señales a Dios? Sean sinceros conmigo. No les voy a preguntar qué señales. Pero dijo un amigo, ¿cuántos le han pedido señales a Dios? Yo creo que, hermanos,
Le hemos dicho, Señor, si tú eres real, tal cosa, o deme o haga. O Señor, si tú tal cosa, yo voy a la iglesia. O Señor, si tú eres real. Y lo hemos puesto a prueba. Ojo que eso es pecado. Depende la prueba. Porque aquí es donde les voy a dar la amonestación. ¿Cuál fue la prueba que Gedeón le puso al ángel? Al ángel de Jehová, a Dios, a Jehová. ¿Cuál fue la prueba? 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des ¿qué? Señal de que tú has hablado conmigo. O sea, yo necesito una señal clara que no es el diablo, que no son mis emociones, pero ¿y cuál es la señal? Señor, necesito allá afuera un BMW 0 kilómetros y que cuando abra el baúl ahí haya unos 5 milloncitos de dólares para los impuestos y para la gasolina, porque esa es la ofensa con la que nosotros le pedimos pruebas a Dios. Señor, que me des una casa. Señor, que extermina a mis vecinos. No, Señor, conviértelos a ti, bendícelos. Y cuando hablamos de señales, hermano, le pedimos unas cosas. Es más, lo amenazamos. Si tú no me sanas mi hijo, mi familiar, no vuelvo a la iglesia. Es más, te doy 2 días. Y el segundo día es el domingo. Y cuento hasta 3. Wow, Gedeón, cálmate. Y esas son las, hermanos, a Dios no, saben que solamente hay una cosa, y allá voy, donde dice la Biblia que debemos probar a Dios. ¿En qué? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pastor, dígame en que tengo que irme. Espere. 18. Te ruego que no te vayas, le dice Gedeón, no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi. No les voy a pedir plata, tranquilos. Es solamente que mire, hermano, lo que es espiritual. ¿Cuál fue la prueba que le pidió? ¿Qué quería él? Dame ofrenda, dame, lléname. Necesito un ejército con 100,000 hombres, pero con M60 y tanques de guerra, porque si no, no voy. Eso pasaría en este tiempo. Y dame la unción, Señor, que si alguien me cae mal, yo lo extermine. Esa es mi señal, Señor. No, Señor, yo quiero que tú estés allí para que recibas mi ofrenda. Yo quiero, Señor, espérame aquí, que tu presencia no se vaya. Porque quiero ser agradecido contigo, Señor. Quiero darte lo mejor, quiero estar seguro que eres tú. Pero escúcheme bien, esa seguridad no la estaba pidiendo para él pedir y beneficiarse. Le dice, te ruego. ¿Cuántos le han rogado al Señor que no se vaya? Dice, hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga ¿cómo? ¿Dónde? Delante de ti. Y él respondió, le confirmó el versículo 12, le confirmó el versículo 16. Jehová está contigo, yo estaré contigo, yo estaré hasta que vuelvas. Pero ¿cuál era la señal entonces? Señor, no te vayas, déjame dar lo que es tuyo. Déjame ser agradecido contigo, hermanos. Esto dijo un pastor, yo no sé si usted lo entienda, pero este pastor dijo, pero si no lo entiende me da igual. Pero ruego al Señor que le guíe a entender. ¿De quién se trata el evangelio? De Dios, hermanos. Sí, Señor,
te voy a pedir señal, bendíceme. ¿Cuál era la mayor bendición para Gedeón aquí? Señor, espérate ahí. Ya déjame ser agradecido contigo. Recuerden que una cosa es dar gracias y otra cosa es acción de gracias. ¿Qué hizo Gedeón? Dar acción de gracias. Y lo invito a que lea más adelante. Miren, el capítulo 7 dice: Gedeón derrota ¿a quiénes? A los madianitas. ¿Se cumplió el propósito? Claro. Pero aún Gedeón más adelante por ahí le pide más señales. Señales. Porque hay una cosa, hermanos, que tú y yo debemos tener claridad y seguridad. Y es que al Dios al que le servimos es Jehová de los ejércitos. Que no vayas a ser tú tu propio Dios. Porque es que a veces, hermano, el pastor tiende a endiosarse él, ¿no? Tráigame, o sea, como yo soy Dios, entonces ¿qué espero que ustedes hagan? Pastor, no se vaya de ahí, espéreme, le traigo mi ofrenda. Y entonces si no trae, entonces pacte con Dios. ¿Y qué otra cosa hacen? Y es que si no trae, cuando salga le va a caer un avión en la cabeza. Hermano, y así manipulan, y así lo hacen, hermanos. Pero ¿saben qué es lo triste? Lo triste no es el pastor equivocado. Lo triste es que las ovejas no leen la Biblia y hacen lo que ese pastor equivocado les dice. Pero si uno les dice traigan una ofrenda con amor, ya se quiere enriquecer. ¿Cuántos creen que Dios los llamó con un propósito? Ahora, ¿cuántos están cumpliendo ese propósito? ¿Cuántos van a derrotar a los amalecitas, a los madianitas, a los amorreos, al cananeo, al eteo y al pecado? ¿Cuántos vamos a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios? Que cuando estemos con los demás marquemos la diferencia como Gedeón. Yo tengo que ser en medio de mis errores, porque es que a veces el mundo ¿cómo nos quiere ver? Este man ni suda, no se equivoca, es perfecto. ¿Cuántos son perfectos? Dale un puño en el ojo y queda imperfecto. Hermanos, no somos perfectos, nos equivocamos, caemos, nos levantamos. Pero Dios está ahí en medio de todo eso. Colóquese sobre sus pies, por favor. Necesitamos un corazón humilde, necesitamos un corazón que entienda el llamado de Dios, un corazón que quiera ser agradecido con Dios y que entienda el propósito con el cual Dios nos llamó. Eso tú tienes que entenderlo, y si tú no lo estás, no lo entendías, tú tienes en tus oraciones preguntarle: Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Qué anhelas? Señor, aquí estoy. Soy el menor de mi familia. Señor, no sé, no tengo títulos. Siento que no valgo nada, Señor, pero escúchame bien. Dios quiere darte el valor necesario. Porque tú vales para Dios la sangre de Cristo. Tú vales para Dios la sangre del Cordero. Y ese es el precio más grande. Ningún oro, ningún tesoro, ninguna cantidad de dólares podría comprar y hacer lo que Cristo ha hecho en tu vida y en tu familia hasta el día de hoy. Y Dios te está llamando. Tú sabes que Dios te está llamando a cumplir su propósito. Padre eterno, te damos gracias, te honramos, te exaltamos. Gracias, Señor, por lo que hasta hoy tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por llamarnos, gracias por bendecirnos, gracias, Señor, por contar con nosotros. Gracias, Padre eterno, por pensar
que con nosotros podías hacer cosas gloriosas. Señor, nosotros no tenemos valor alguno. El valor nos lo estás dando tú. Nosotros no tenemos un precio, pero tú, Señor, por medio de tu sacrificio nos das un gran valor. No somos de familias adineradas, no tenemos el carro del año, no tenemos las grandes mansiones, Señor. Pero así como Pedro y Juan le dijeron a ese hombre en la puerta de la iglesia, hoy te lo decimos a ti, Señor, de lo que tenemos, te damos a ti. Levanta tus manos y qué tal si tú presentas tu vida delante de Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida y yo sé que tú me estás llamando. Aquí está mi corazón, aquí está mi mente. Dile: Señor, aquí están mis errores, aquí están mis fortalezas, pero también te presento mis debilidades, Señor. Te presento cada vez que me he equivocado. Presento mis aflicciones. Presento de pronto el orgullo, Señor, que no me deja llegar a tus pies. Presento mi vida, Señor, porque a veces me he dejado llevar de las personas del mundo para que ellos no se burlen, para que ellos no me señalen, no me critiquen, Señor. No estoy cumpliendo el propósito con el cual tú me llamaste. Pero hoy, Señor, te pido que me ayudes a tomar decisiones claras, a dejar atrás el pasado y empezar esta nueva vida, Señor. Una nueva vida para cumplir tu propósito. Una nueva vida, Señor, para glorificarte.